Hola, ¿cómo les va? Otra presentación más de Plena Luz, de la Escuela de Diagnóstico Energético Integral. Elsa Noemiem, desde Sámara, Costa Rica, y en mi caso Eduardo Juan Breitenberger, desde aquí de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Argentina. Le damos a todos la bienvenida, a nuestros seguidores y a todos los que nos encuentran por primera vez. En nuestro canal tienen muchísima información sobre terapias complementarias, integrativas y especialmente del diagnóstico energético integral DEI y cómo nos nucleamos como terapeutas DEI. Bueno, le damos todos la bienvenida. Bienvenida Elsa también, estamos haciendo este programa en conjunto ya hace tiempo. En 2011 habíamos arrancado con un programa de radio que llevaba este nombre también, Plena Luz, y decidimos mantenerlo para poder salir por el canal de la escuela. Bueno, hoy vamos a seguir con la línea del abordaje de la terapia, de cómo un terapeuta, a nuestra mirada, necesitaría presentar más amor y empatía en las sesiones. Y bueno, estamos discutiendo un poco este tema, abordando este tema, dado que todo cambia. Y es bueno también una nueva mirada sobre de cómo los terapeutas necesitamos estar más empáticos con el consultante o la consultante o el paciente o el cliente, como se le diga según las regiones. Así que bueno, bienvenida Elsa, y ya está presentado el programa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, por aquí nosotros terminando, creo que terminando, lo voy a lanzar así a ver si realmente funciona. Una época de unos aguaceros torrenciales, ciclones, etcétera, etcétera, en toda la zona digamos, de Centroamérica y el Caribe, que, bueno, ya estábamos por brotar todos. Bueno, un poco tomando la presentación de Eduardo, nuestro último programa, Plena Luz, había trabajado sobre el tema del sufrimiento, sobre el tema de cómo el sufrimiento en realidad es una elección, algo que decía el mismo Buda, ¿verdad? El dolor está siempre presente, pero el sufrimiento es en todo caso una elección. Y habíamos trabajado eso y nos habíamos introducido también en la problemática que tenemos los terapeutas, ¿verdad? Porque cuando uno dice voy al terapeuta, mi terapeuta me dijo, etcétera, etcétera, uno siente que ese terapeuta es el dueño de la verdad, que tiene la luz, la claridad para conducirnos. Y la verdad que esto no es así. Porque los terapeutas manejamos en todo caso un saber, manejamos distintas técnicas, estudiamos desde distintos abordajes para comprender un poquito más la naturaleza humana, pero en realidad nuestro saber es absolutamente evanescente, porque lo que se conoce en un momento luego queda completamente caduco. Las formas de actuar son completamente diferentes en diversas culturas y también en diversos momentos históricos. Por lo tanto, en todo caso, nuestro saber es un saber muy fluctuante. Entonces, yo podría sintetizar en algo. ¿Cuál es la sabiduría que tiene el terapeuta? Tiene una sabiduría sobre sí. En todo caso, ¿por qué? Porque trabaja permanentemente en un autoconocimiento y en un proceso de ampliación de conciencia y evolución, o por lo menos esto es lo que debería pasar. No quiere decir que pase tampoco, ¿no? Digamos, porque aparte es un hecho muy íntimo, muy personal, eh, incomprobable en todo caso, porque simplemente el tema de estudiar no significa que alguien haya evolucionado y haya trabajado sobre sus sombras, sobre sus dolores, etcétera, etcétera. Entenderlo no quiere decir que se integró y que se comprendió. Entonces, bueno, aquí algunas cositas que a mí me parecían como interesantes aportar, que es que en primer lugar en casi todas las corrientes psicológicas y también médicas, el lugar de el sanador, el terapeuta, el que está, incluso me atrevería a decir que también en
digamos, en relación a las medicinas tradicionales, el rol del sanador también era un rol que tenía una determinada jerarquía y un determinado poder. Entonces siempre termina siendo un rol de poder, siempre. Donde en todo caso el que va a buscar ayuda es el que menos sabe sobre sí mismo. Queda colocado en ese lugar. No precisamente es así, sino que queda colocado en ese lugar. Porque como nosotros somos individuos, hay personas que por ahí nunca en su vida se pusieron a reflexionar acerca de para qué estamos en este mundo, por qué vivimos las experiencias que vivimos, cómo se construyen esas experiencias que vivimos, cómo trabaja nuestra percepción en todo esto. Bueno, hay personas que están abocadas a eso y que saben más de sí mismos, hay otros que no. Pero en todo caso siempre para el saber médico, el saber de la terapia, el otro está en un lugar de incerteza, de no saber. Primer problema, porque eso no es así. Y en todo caso, la persona puede saber mucho de sí mismo y ni siquiera tenerlo presente. Lo sabe desde un lugar donde no hay una construcción todavía, una integración de esa percepción de sí mismo y del para qué y de los porqués estar en este momento, en esta encarnación, etcétera, etcétera. Para algunas corrientes, por ejemplo, digamos para la corriente psicoanalítica, es muy importante, y bueno, y en general para muchas corrientes psicológicas también, que el terapeuta mantenga un rol objetivo. En el psicoanálisis es muy extremo porque lo dice la palabra, psicoanálisis, o sea, análisis del psiquismo, ¿verdad? Análisis del discurso del paciente, análisis de los síntomas, análisis de los sueños. ¿Y qué es? ¿De dónde deriva la palabra análisis? Justamente de diseccionar, o sea, de separar en partes para poder observar mejor. Y entonces el analista no está imbuido de una empatía alrededor de esa persona que está allí, relatando, hablando, sintiendo, sino que tiene que estar muy atento para poder ser efectivo a este discurso, etcétera, etcétera. Y también sí muchas líneas dentro del mismo psicoanálisis se habla muchísimo del tema de la compasión, de la comprensión, ¿verdad? Que tiene que estar también como un elemento contenedor. En otros no. Pero entonces es una mirada objetiva, donde no me involucro yo, sino que yo con mi saber analizo un determinado discurso, un determinado síntoma, un determinado fenómeno psíquico, y al mismo tiempo reconozco que soy un ser humano y que el otro es un ser humano y por lo tanto tengo compasión. Bueno, hay algo que no anda en todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad el primero que está escindido por todas partes es el terapeuta. Para poder llevar adelante este planteo, ¿no? Bueno, esto lo vemos en la medicina, lo vemos en todas las ciencias de la salud. Y en realidad, en el fondo, es un problema filosófico. Y claro, digamos, las ciencias de la salud modernas arrasaron con la filosofía que había dentro de los saberes tradicionales. Porque pensaban que contaminaban, ¿verdad? Contaminaban el proceso de la ciencia como algo completamente despojado de ninguna mirada humanística, sino en sí una técnica que iba a producir bajo determinados requisitos ciertos resultados. Ahora, hoy en día ya no hablamos de que los terapeutas son solo psicólogos, ¿verdad?
hay terapeutas de distintas disciplinas, hay psicoterapeutas que no son psicólogos, sino que aplican un saber de otras corrientes, hay counselors, que son también psicoterapeutas, hay terapeutas corporales, hay terapeutas florales, hay terapeutas vibracionales, hay terapeutas de medicinas tradicionales, o sea, es ya una amplia gama de terapeutas, cada uno aplica su técnica, su abordaje, pero en el fondo, en todos hay una unión en este fenómeno del ser de la terapia, porque al fin y al cabo, ¿qué quiere decir ser terapeuta? Es acompañar, cada uno acompaña con su equipaje. En todo caso, el acupunturista con sus agujas, el psicoterapeuta con su conocimiento, sus palabras, el terapeuta de sonido con sus instrumentos, en fin. Pero ese equipaje es también su vida. Y lo que él haya aprendido en su vida. Y aquí están incluidas herramientas muy poderosas que puede ser el amor, pero también todos sus prejuicios, todos sus juicios, toda su cultura, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que no es un trabajo sencillo para que realmente sea efectivo, que es lo que uno quiere. Sea efectivo no en que el paciente o el cliente o el consultante, o como quisiéramos llamarlo, se mejore, sino en saber que uno está poniendo lo mejor de sí para que darle un acompañamiento y darle una serie de pistas y llaves que el paciente pueda utilizar en su favor. Eso sería. Entonces, bueno, veníamos hablando en el programa anterior del tema de la presencia. Y el tema de la presencia es algo que, bueno, a mí me viene acompañando hace un tiempo como algo muy insistente, porque ¿qué es la presencia? La presencia es estar integralmente en el momento que uno atiende. El presente. Es estar en tiempo presente, pero es más que estar en tiempo presente. Es estar perceptualmente, completamente ahí, en ese lugar, en ese espacio, con esa persona. No es tan sencillo, porque en realidad todo el tiempo estamos viajando con la mente. Viajamos en que, ay, ahora cuando salgo de la consulta, tengo que pasar por el súper a comprar azúcar, no me tengo que olvidar. Ejemplo, ¿no? O estoy ahí y digo, ay, qué cosa, no me olvidé y resulta que no armonicé el consultorio y tengo el paciente allí. Pero es que es como inevitable porque este soliloquio nos atraviesa. Y este soliloquio que tenemos todas las personas es la prueba más evidente de que perdimos el presente. Y eso es generalizado. Y eso se siente como que el consultante puede sentir que no se lo escucha, no se lo ve, no se lo mira. Como que hay una leve desconexión en ese momento y es algo más en el sentido de sentirse un poquito abandonado en un instante, ¿no? A veces esas cosas pasan también. Y a veces uno ni siquiera le puede poner palabras, ni el consultante ni uno, ¿verdad? El consultante puede estar incómodo y no sabe por qué. Porque en realidad, como somos un campo unificado, en el momento algo pasa en el campo, pero no sé qué es. Y ni siquiera puedo decir que es un campo. Entonces, son cosas muy sutiles, pero muy importantes. Entonces, yo creo que hay un trabajo desde lo terapéutico que tiene que estar en situarse en 3 centros fundamentales, ¿no? O sea, en el centro del amor, en esa conexión amorosa, que podemos decir el centro cardíaco, llamémoslo H, porque yo creo que
también ahí ponemos muchas divisiones. Nosotros amamos desde todas nuestras células, no es que amamos solamente desde el corazón. O sea, amamos de toda nuestra manifestación. Ese es el amor, es un amor completo, integrador, es un abrazo, un gigante abrazo biológico y vibratorio, ¿verdad? Eso es el amor. Entonces, esa condición sine qua non, porque nosotros no podemos estar frente a una persona que no nos despierte una sensación amorosa desde el momento que está ahí. Es un reto, porque hay personas que van a aparecer tocándonos todas las teclas de nuestros conflictos, de nuestros prejuicios, etcétera, pero están ahí para que aprendamos también, porque esto es de ida y vuelta. Y sanemos también. Claro, nosotros tenemos que aprender y sanar, porque empecemos por el principio, ningún terapeuta está sano. O sea, por eso es terapeuta. Por eso es terapeuta. O sea, es un camino de aprendizaje, de sanación, pero creo que toda la humanidad estamos en ese lugar, ¿verdad? Hasta yo diría que casi por destino o por propósito, todos los que estamos en este mundo estamos encaminados hacia la sanación o hacia la repetición compulsiva de las mismas atrocidades. Y no creo que haya muchas más vueltas posibles para dar tampoco. Creo que la rueda del karma ya está medio detenida, ya no da para más. Pero bueno, esto me parece sustancial, ese sentimiento de amor, que uno realmente sienta, está fluyendo esta empatía, está, si no está, ¿qué me pasa? No, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa? Porque siempre nos enseñan a mirar qué le pasa, no qué me pasa. Como si a mí como terapeuta no me fuera a pasar nada. Yo soy perfecto, objetivo, etc. No es verdad. Después tenemos que registrar que realmente toda nuestra estructura cognitiva, toda nuestra mente, nuestros recursos intelectuales, de saber, nuestros recursos perceptuales, de cómo esto es muy importante, la impresión, todo lo que es esta posibilidad de sentir, pensar, inspirarnos y dar una respuesta, que todo eso es la percepción, podamos tenerlo en ese momento ahí vibrando en ese lugar, no en las playas de Centroamérica o en qué bonito sería en este momento estar en la nieve. O sea, porque en el momento que nos fuimos, estamos también, que nos fuimos desde la idea, estamos limitando nuestra función perceptiva. La estamos sacando del medio, porque sabemos ya que en cuanto nuestro sistema nervioso se ubica en un escenario, está sintiendo todo lo de ese escenario, se retiró del presente de nuevo. Sí, se pierde también ese momento de relación con la persona, con el consultante, cliente, etcétera, que es único. Ese momento o sea, no tenemos siempre, o muy pocas veces, comprendemos que cada pensamiento es único y repetible. Exacto, Eduardo. Entonces, si eso se pierde, y no es desde el esfuerzo, no es un esfuerzo el que uno hace para estar pendiente de todo, no, es un comprender, el estar con el otro, el saber que esa hora y media, 2 horas, lo que sea esa sesión, lo que lleve esa sesión, va a tener un flujo, pero a su vez también, o sea, va a haber momentos en que uno puede percibir mucho y otros momentos poco, o medianamente, pero el hecho no es irse de todo. Porque exacto, si no, eso que está diciendo es fundamental. Se pierde esos momentos que son claves por ahí para encontrar en común, porque en realidad lo que uno está haciendo es de un cerrajero abriendo diferentes puertas o diferentes llaves
y ayudándole a otro a descubrir su mundo, que es el que le duele. Porque para eso viene la persona, ¿no? Claro. Viene porque le duele cosas, le duele su vida. Como me dijo ayer una señora, me duele el alma, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, y Y uno está Eduardo, ahí. Sí. y me parece una cosa para agregar muy valiosa a lo que estás diciendo, realmente algo muy importante. Acordémonos de Jung y de las sincronicidades, ¿verdad? Porque en el momento en que estamos trabajando realmente allí, en este estado de presencia, resulta que sí, vamos a ver que se producen situaciones que son completamente sincronísticas. Muchas veces se producen. El caso de Carl Jung y el escarabajo de oro, que fue un caso que se analizó muchísimo. Una paciente obsesiva que no podía avanzar en su proceso terapéutico a partir del tema de la obsesividad, y resulta que estaba relatándole a Jung un sueño muy, o sea, relatándoselo de manera muy plana, ¿no es cierto? Comentándole acerca de haber soñado con un escarabajo dorado, etcétera, etcétera. Hablaba de una manera repetitiva, sin ninguna emoción, con una descripción, no estaba para nada en el tema. Y Jung ve que hay un escarabajo dorado, la especie es escarabajo aureus, en la ventana. Y agarra el escarabajo y se lo lleva y se lo muestra. En ese momento se produce un insight terapéutico enorme, porque es una conmoción, es la sensación de que su sueño se había materializado. Bueno, eso es un hecho sincronístico y muchas veces se nos producen en la consulta. O que nosotros tenemos en ese momento un pensamiento o en relación a lo que ella está diciendo que puede resonar completamente. Y si perdemos esos momentos, realmente perdemos muchas veces la sesión. Hay un tercer punto que tiene que ver con todo esto de la presencia. Ese tercer punto tiene que ver con la vitalidad, que yo diría que es el otro centro, ¿no? O sea, este amor incondicional por un lado, el aparato cognitivo y la percepción, y el otro es la vitalidad. O sea, nosotros debemos en el momento de la consulta estar en las mejores condiciones posibles, porque esa energía vital es algo que estamos compartiendo también con el consultante. Y es algo que tonifica al consultante. Y no es que nos quedamos sin energía. Siempre lo digo, no es que nosotros nos quedamos sin energía, pero esa energía también está a disposición del consultante. Entonces, nuestra mirada, en todo caso, de la terapéutica es bastante diferente a la mirada de otras escuelas. Y realmente creo que eso también es todo un hallazgo al que nos ha conducido la kinesiología como tal, ¿verdad? Porque cuando uno trabaja con la kinesiología de él y se va dando cuenta que todo el tiempo somos uno, que estamos trabajando en un campo unificado, que podemos casi mágicamente, no es mágicamente, pero uno en un momento dice, pero ¿será posible que esto sea así? Estamos brindándole al paciente información que nos da su cuerpo, no es que nosotros la sacamos de la nada, sobre datos precisos, fechas precisas, que de otra manera no podrían surgir. Y entonces todo esto nos hace ver, en mi caso personal, me ha llevado a reflexionar sobre tantas cosas. O sea, a darse cuenta que es mucho mayor lo que está en juego que lo que uno cree que está en juego. Sí, a mí me pasa con una consultante que la trae el marido, y ella termina la sesión, el marido está afuera esperando, y me viene a pagar él, y me dice, es bárbara tu sesión, Eduardo, porque cada vez que la atendés a ella, yo mejoro.
Y eso habla del campo vinculante, ¿no? Y se ve más en una pareja eso. O sea, ¿qué pasa ahí? Es algo sorprendente, porque no es una vez, ha sido muchas veces que este señor me ha dicho esto. Entonces él está contento de traer a su mujer porque se siente bien después. Bueno, mira, Pero, volviendo a comparar, resulta que cuando uno está en una práctica psicoanalítica, uno dice, en la medida que hay un miembro de la familia que entra, que empieza una terapia, todo el sistema entra en crisis, o en cualquier digamos, enfoque psicológico o en el sistémico también, ¿no? O sea, hay un sistema que entra en crisis porque hay alguien que va a estar transformando. Pero esa es una mirada que entra en crisis. Y eso pareciera que va a ser un caos, pero en realidad entra en crisis y va a mejorar. claro. Lo que estás diciendo, ¿ves? O sea, al final, eso que alguien del grupo se mueva a hacer algo va a mejorar porque es una información distinta a la que llega al sistema. Mira, yo creo que si uno se involucra de esta manera, uno empieza a darse cuenta de tantas cosas que antes no se percataba, y uno tiene un crecimiento personal importante y también ve cómo hay un crecimiento en los pacientes. Por ejemplo, cada vez más, en mi caso, está cobrando en este último tiempo una gran importancia también los relatos que vienen de los antepasados. Y a veces lo pregunto, y ahí está la respuesta de un montón de cosas que están pasando dentro de un sistema, dentro de una persona. Y bueno, antes uno se atenía exclusivamente a escuchar lo que la persona traía, lo que decía el cuerpo, ¿verdad? Pero ahora también es la posibilidad de decir, ok, pero esto no tendrá que ver con... Y no estoy aplicando una regla, no es una regla terapéutica, no es lo que hay que hacer, no es el proceso, no es nuestro protocolo, o sea, nuestro protocolo está, pero esto es una ramificación ahí adentro, que surge del hecho de estar presente, porque el estar presente también te hace relacionar. O sea, no solamente el insight lo Estamos toma... a 9 minutos más. Estamos a 9 minutos. No solamente el insight es del paciente, es nuestro. También es nuestro. Nosotros acá decimos, ya sé lo que pasa. Y es una certeza, y uno dice, ¿por qué tengo una certeza? Pero es una certeza, y resulta que cuando uno siente esa sensación de certeza, la transmite, y del otro lado, ya, y es así. Y es así porque en realidad ese campo se unificó. Ahora ese campo no se puede unificar de una manera provechosa, productiva, si no está esa presencia. Y esto también tiene mucho que ver con el proceso del amor, porque al fin y al cabo el amor no es el amor a alguien o el amor a algo. Entonces, el amor es más bien una acción de producir belleza, como se dice en la obra de Platón, El banquete, ¿verdad? El amor es esa posibilidad de producir algo bello. Por supuesto, en los griegos lo bello y lo bueno estaba unido, ¿verdad? Entonces, pero es eso, es producir armonía. Entonces, ¿cómo vamos a sacar al amor de la relación terapéutica? Es imposible. Porque el tema no es amar al paciente, el tema es irradiar amor. Sí, en las prácticas religiosas o espirituales, sentir amor por lo que uno hace es un acto de devoción. Ajá,
¿no es cierto? Y devoción significa estar en presente, en conciencia espiritual también de uno, en eje. Y también es la entrega de su trabajo a la divinidad, a la fuente, o como uno quiera verlo, o a su propio Dios interior, o como uno lo quiera ver. Entonces, justamente estaba recordando a Steiner y a Allan Kardec, que ambos dicen lo mismo, que es el espíritu el que ama. El amor es una manifestación del espíritu. Y lo hace a través de la conciencia, a través de la presencia, a través de la mente, a través de las emociones, a través de las células, a través del cuerpo. Entonces, eso se unifica porque la energía del amor es una unificación, ¿no? Y justamente hoy estábamos viendo unos documentales aquí en casa que hablaba de la fraternidad con respecto a lo que es fraternidad en lo espiritual y lo que necesita comprender el ser humano como fraternidad, ¿no? Que es justamente es concientizar que todos los reinos funcionan de una manera armónica en pro y bienestar de todos, en un nivel, en conciencia y aprendizaje, y todos, absolutamente todos, vivimos y actuamos en unísono. Así es. Así que en la consulta pasa lo mismo, pasa eso también, ¿no? Porque es un acto fraterno. Y la fraternidad es la manifestación del amor en una acción, en una actitud, en un desarrollo con el otro, y el otro con nosotros, ¿no? Así que bueno, todo coincide. Se ve que lo de la fraternidad venía también en sincronía con el programa. Así que bueno, sumo esa partecita también. Sí, es así, es así. Bueno, hemos tocado un poquito la verdad hoy. La verdad con mayúscula. Por lo menos la rasgamos un poquito. Claro, así que que nos ven y nos siguen y llegan a este punto, por favor pongan comentarios, preguntas, consultas, qué opinan de este tema, que también siempre los aportes a través de los comentarios nos ayudan a seguir adelante con estas temáticas y nos inspiran también. Por otra parte, bueno, no dejen de seguirnos en nuestras redes, en Facebook, como Diagnóstico Energético Integral, y en Instagram, y nuestra página web www.diagnosticoenergeticointegral.com para tener noticias acerca de las formaciones de la escuela, acerca de terapias y acerca de distintos contenidos que siempre vamos a ir compartiendo con ustedes en forma fraterna. Claro. Bueno, sí. Un gran abrazo para todos, para el mundo, para la humanidad y para todos los reinos. Hasta luego. Namaste.